Muy buenas tardes a todos. Primero agradezco a la sede de la Cámara de Diputados por la apertura a este evento y también a la Organización y Sociedad Civil para la Filantropía y el Ambientalismo denominado Sofía. Bueno, para hablar en este contexto del tema del mercurio y la pandemia silenciosa de exposición en los niños, me voy a permitir plantear un poco los objetivos de esta presentación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. En esta presentación daremos a conocer un poco la reforma constitucional en el tema de derechos humanos enfocada a las cuestiones de impacto y riesgo. También vamos a hablar un poco sobre las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en el tema sobre exposición de sustancias tóxicas en los niños. Y hablando de este contexto, vamos a cerrar con la responsabilidad del Estado constitucional mexicano para regular el tema de la gestión integral de las sustancias químicas en nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, una parte muy importante sobre las determinantes de la salud es involucrar los criterios internacionales sobre esta pandemia silenciosa de exposición en los niños y sobre todo la gestión integral de las sustancias químicas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los determinantes sociales de la salud están explicando una mayor parte de inquietudes sanitarias y que se ha evidenciado unas diferencias injustas, pero también evitables, diferencias que pueden ser observadas y que pueden ser prevenidas, diferencias que nos llevan a la discriminación y diferencias que nos llevan a la violación del principio de igualdad. Siguiente. La vinculación del derecho humano, del derecho a la salud, tienen una connotación muy importante. Primero tenemos que señalar que los derechos humanos no son divergentes, son convergentes. Los derechos humanos se complementan unos con el otro y al tener esta convergencia, unos depende de su existencia para que el otro también pueda cumplirse. En el caso que nos ocupa, el derecho a un medio ambiente sano tiene una vinculación muy importante con el derecho a la vida, la integridad personal y el derecho a la salud. El reciente comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 7 de febrero del 2008, en la opinión consultiva que le realiza el Estado de Colombia para que se pronuncie sobre el alcance del derecho a un medio ambiente sano, refiere que los estados tienen la obligación de propiciar el desarrollo sustentable para salvaguardar la vida, la integridad personal de las personas que tengan una vinculación también muy importante con los riesgos y exposición a la contaminación. Por lo tanto, el derecho al medio ambiente sano es una de las acciones importantes en donde los estados primeramente deben de prevenir los riesgos a la contaminación. Como segundo punto, aplicar el principio precautorio también implica solventar, analizar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental que se presenten para la construcción de infraestructuras, en donde se establezca la mitigación de los impactos y las condicionantes para que el sector industrial, agropecuario o algún otro que tenga la obligación de presentarlas pueda manifestar cómo mitigar todos estos impactos. Pero también nos habla de esta exposición de daños transfronterizos. Las sustancias químicas, así como la contaminación, no distingue. La contaminación no tiene fronteras, la contaminación no discrimina, la contaminación llega a todos y cada uno de los miembros de esta sociedad en igual o mayor medida, dependiendo del nivel de la comunidad en el cual nos encontremos, pero también de la marginidad. Es un tema muy importante. La pobreza, la contaminación normalmente van aparejados. El ambiente sano es representado como la condición principal para la existencia psíquica, pero también para esta existencia del desarrollo humano del individuo. Esto permite hablar de un ambiente seguro, sin riesgos o con el menor número de riesgos. La siguiente, por favor. En esta evolución de los derechos humanos, en México tenemos un antecedente histórico muy importante, que estando en este recinto es también necesario contar y que conozcan los jóvenes que están aquí presentes sobre el tema de la evolución del derecho a un medio ambiente sano. Primero, como bien nos dijo el expositor que precedió esta mesa, el derecho a un medio ambiente sano se incorpora a la Carta Constitucional reformada el artículo 4 en el año 2012, febrero 2012, se cambia el concepto de adecuado a sano. Pero
¿Cómo pudo evolucionar este concepto del derecho a un medio ambiente sano? ¿Cómo es que llegamos ahí? En este contexto, desde el año 1916, que se empezó a discutir el contenido de la Carta Fundamental de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se empezó a analizar artículo por artículo el contenido que nos rige hasta hoy en nuestros días. Y cuando se tocó el tema del artículo 27 constitucional, fueron dos principales actores en el ámbito del agrarismo mexicano que pusieron en la mesa la necesidad de hablar sobre la protección de los recursos naturales. Es ahí cuando se incorpora al artículo 27 constitucional el tema sobre la protección de los recursos naturales como una obligación del Estado para responsabilizarse en estas circunstancias. En la 66ª sesión ordinaria y en la 61ª sesión ordinaria, estos dos miembros, un miembro del Poder Constituyente y el licenciado Andrés Molina Enríquez, tomaron el uso de la voz y señalaron la siguiente frase: la naturaleza es el producto de nuestro trabajo. Entonces, para hablar hoy de ambiente sano, primero tuvimos una protección con una visión del agrarismo mexicano, una protección de la tenencia de la tierra y de los recursos naturales. Posteriormente, se incorporó a nuestra Carta Fundamental el tema del derecho a la salud en el año 1983, en 1999, se estipuló la disposición constitucional en el artículo 4 constitucional emanado de la intervención de México en los tratados internacionales y en las convenciones, específicamente en la de Río, esta obligación de modificar nuestro marco constitucional para incorporar como una garantía individual, denominada en aquel entonces así, el derecho a un medio ambiente adecuado. Posteriormente, en el 2012, se cambia el término de adecuado por sano y ahí se materializa de nueva cuenta la vinculación de ambiente, sanidad y derechos humanos. La reforma en materia de derechos humanos, promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio del 2011, propicia que en nuestro país nosotros reconozcamos un catálogo de derechos humanos que cuando son positivizados en la Constitución se consideren como derechos fundamentales. Es decir, el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano que se requiere para la existencia, la condición del ser humano. Y sobre todo también para su desarrollo, su salud psíquica y su contexto en el ámbito en el que se desenvuelva. La siguiente. Desde esta perspectiva, nuestro marco jurídico ambiental que podemos ver aquí en la pantalla tiene dos grandes vertientes. Por un lado, tiene la intención nuestro marco jurídico de preservar, conservar y a su vez de proteger los recursos naturales y los ecosistemas, pero por el otro lado también tiene una visión de control y saneamiento en el tema de residuos, cambio climático, reparación del daño ambiental. Sin embargo, el tema de las sustancias químicas, como bien lo señaló la doctora Cristina Cortinas, está estipulado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que tenga que ser normado. Y hasta el día de hoy, solamente en temas de seguridad e higiene en el trabajo está siendo regulado, pero hay una gran área de oportunidad de empezar a trabajar en este marco jurídico. La siguiente, por favor. Entonces, hoy ambiente sano se reconoce como esta necesidad para poder desarrollarnos, pero también se incorpora el término de daño. Y daño ambiental quiere ser todo aquello menoscabo, pérdida, alteración de los servicios ecosistémicos, de los servicios ambientales que nos proporcionen el entorno, o bien de la pérdida de los recursos naturales, los elementos de estos, o bien de los ecosistemas. La siguiente. Para hablar de esta protección de los derechos humanos relacionados con las sustancias químicas, las autoridades deberían entonces desempacar el derecho a un medio ambiente sano, hablar del catálogo de subderechos que vemos aquí en la pantalla y entonces valorar. Por eso, la construcción de las normas ambientales, desde esta perspectiva de la protección de los derechos humanos, debería entonces hablar si se están respetando, protegiendo, garantizando, promoviendo y saber si son disponibles, accesibles, de calidad y con una aceptabilidad. Esto vinculado a los principios generales de los derechos humanos, a los principios especiales del derecho humano que se esté desempacando y también a los principios de aplicación de progresividad, no regresión,
y también de máximos recursos disponibles. Por ello, estando aquí en este recinto, tendríamos que exhortar también a este Poder Legislativo a utilizar esta protección de los derechos humanos para hablar de este uso disponible y máximo disponible de los recursos para el tema de sustancias químicas y mitigación de riesgos en el tema de sustancias químicas. Siguiente. Ahora bien, esta reorientación del derecho humano a un ambiente sano nos implica hablar sobre prevención, sobre impacto y sobre daño. La siguiente. Cuando hablamos de sustancias químicas o cuando hablamos también de impactos ambientales, nos referimos también a la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o bien de la naturaleza. Por lo tanto, los instrumentos políticos, los instrumentos de gestión y de control de la política pública tienen como finalidad prevenir estos impactos. La siguiente, por favor. Cuando hablamos entonces de riesgo ambiental, nos estamos enfocando a aquella probabilidad de que ocurran accidentes mayores y que es importante evaluar este riesgo para determinar los alcances de accidentes e intensidad de efectos adversos en diferentes radios de afectación. Por lo tanto, hablar del riesgo en el tema de exposición de sustancias químicas, en el caso también del mercurio, nos refiere también determinar cuál es el alcance de exposición, cuáles son las determinantes que nos van orillándonos a estar en una situación vulnerable. Siguiente. Esta reorientación del derecho ambiental la ha retomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha señalado que es indispensable aplicar el principio precautorio aun cuando se apliquen riesgos inciertos, es decir, cuando no se encuentre una evidencia científica que dé certeza a este tema. El principio precautorio es el principio material más importante del derecho ambiental mexicano, porque sin él no tendría caso ni sentido tener normas ambientales que protejan al medio ambiente, sino también que se prevengan los daños de esta circunstancia. A siguiente, por favor. Ahora bien, hablando del tema del mercurio, que es lo que nos ocupa en esta ponencia, hablaremos que el mercurio tiene un número atómico de 80, tiene una clasificación como metal pesado, tiene un estado ordinario que normalmente es líquido y sus características que están descritas aquí, la siguiente, nos llevan también a determinar que lo podemos encontrar como mercurio orgánico o como mercurio inorgánico. Siguiente. Las formas del mercurio en estas tres modalidades, como elemental, como orgánico o inorgánico, nos reflejan que pueden estar presentes en los ecosistemas, pueden también estar presentes en los termómetros, también en diversos productos, como por ejemplo las lámparas de mercurio, en hornos de microondas, pueden estar presentes en las planchas, en el teflón de las planchas y estos usos convencionales que se tienen del mercurio también nos llevan a tener una demanda de la extracción de esta sustancia. Siguiente. La Organización Mundial de la Salud señala que la exposición de mercurio puede darse en tres fases. Primero, en los procesos industriales, en la presencia del aire, del suelo, del agua y en el consumo humano. Siguiente, por favor. El mercurio en el entorno, según la Agencia de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos, señala que se distribuye el 80% del mercurio liberado al aire por el uso de combustibles, minería, incineración y desechos. 15% del mercurio inorgánico está liberado en el suelo debido a abonos, fungicidas y residuos sólidos. 5% por liberación de aguas residuales industriales en agua ambiental. Siguiente. Y que su toxicidad genera daños al organismo vivo en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Estos daños pueden ser determinados a través de las vías de administración, los tiempos de exposición y las dosis, como lo señalaba la doctora Cristina Cortinas. Siguiente. Los efectos en materia de salud por exposición al mercurio en el sistema nervioso es un peligro para el cerebro, ya que es el órgano vital y central del funcionamiento del cuerpo, porque coordina la información sensorial en la toma de decisiones y los daños neurológicos que se tienen están atribuidos al 100% a temas ambientales. Siguiente. La prolongación temporal de la exposición también puede ser una exposición aguda o puede ser una exposición crónica, en donde la exposición crónica puede ser de forma indefinida,
por un día de contacto constante hasta un periodo significativo también respecto al tiempo de vida del organismo. Pero una exposición aguda tiene un periodo definido, breve y también se puede dar en segundos. En esta circunstancia, el informe relator sobre las implicaciones para los derechos humanos en sustancias químicas y desechos de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la exposición de sustancias químicas en los niños es un problema sistémico. Un problema sistémico que refleja una pandemia silenciosa, porque refleja un tema de enfermedad y de discapacidad al mismo tiempo. Es decir, el niño está expuesto a la sustancia, crece y aunado a ello se desarrolla con la sustancia acumulada y esto genera también una exposición en su vida adulta. Los niños, lo dice la Organización de Naciones Unidas, carecen de acceso a un recurso efectivo a la justicia por daños causados en sustancias tóxicas y contaminación, lo cual le permite a estos autores del daño permanecer impunes. La prevención de la exposición es la mejor solución y el interés superior del menor debe ser la condición primordial para salvaguardar su integridad física, la vida, su supervivencia, el desarrollo y sobre todo también el deber ser. Es importante erradicar el trabajo infantil. La Organización Mundial de la Salud refiere que para el 2012 murieron más de 1.700.000 niños menores de 5 años a causa de efectos ambientales modificables por temas de contaminación al aire y contaminación al agua. También estas muertes representan el 26% de niños de menores de 5 años. No se ha identificado el tema de discapacidad y enfermedad por exposición de sustancias tóxicas en los niños, pero también es indispensable considerar que muchos niños nacen afectados por diferentes contaminantes. El cáncer, dice la Organización Mundial de la Salud, es una de las causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. En el 2012 hubo 14 millones de nuevos casos donde 8.2 millones de muertes están relacionadas con el tema ambiental. La UNICEF estima que 40,000 niños trabajan en la extracción de cobalto y de minerías de mercurio, en donde estas sustancias están destinadas para la fabricación de teléfonos móviles, de computadoras y de otros productos que se encuentran en el mercado. Siguiente, por favor. Los efectos sanitarios por la exposición del mercurio se generarán de acuerdo con la exposición también a la que se encuentren en contacto. Siguiente. La exposición aguda puede tener consecuencias neurológicas, renales, respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas y cardiovasculares. Esta exposición también sitúa en un estado de indefensión a todos y cada uno de la población, específicamente como un sector vulnerable, los niños. La siguiente. La siguiente, por favor. La exposición crónica tiene efectos neurológicos en la tiroides, inmunológicos y reproductivos. Siguiente. En el ámbito neurológico, los síntomas son predominantes. Tiene una disfunción cognitiva, motora, insomnio, trastornos de memoria, ataques de pánico, ansiedad, labilidad emocional, anorexia. La siguiente. En el ámbito neurológico, tiene una afectación neuromuscular, también afectaciones complejas del sistema nervioso periférico, en la sensibilidad, en la fuerza, en la movilidad. Siguiente, por favor. También en la glándula tiroides tenemos un metabolismo, una alteración en la sensibilidad de hormonas y en la liberación de hormonas en la corriente sanguínea. Siguiente. La siguiente, por favor. En el ámbito reproductivo aquí se toma un énfasis muy importante, toda vez que las mujeres que estén expuestas a las sustancias tóxicas, específicamente en el mercurio, como fue el caso de Minamata, donde la población estuvo expuesta por la contaminación de salmón, descargas de aguas residuales en el mar, y esta ingesta de salmón ocasionó que los menores que se estaban gestando en ese momento en el vientre de su madre nacieran con la enfermedad conocida como la enfermedad de Minamata. La señora Sakamoto, que actualmente tiene 65 años, fue una de esas víctimas donde pudo solamente caminar hasta los 15 años. Después de esa edad,
tuvo ya repercusiones en donde perdió el habla, la motricidad y sobre todo la posibilidad de estar de pie. Ella actualmente es una líder embajadora de la erradicación del mercurio en el mundo y fue la impulsora del convenio de Minamata que el año pasado celebró la Conferencia de las Partes, su primera reunión, y entró como un instrumento vinculatorio en el mes de agosto del 2017. Siguiente. La siguiente, por favor. También hay una exposición cardiovascular. Tenemos fatiga, alteraciones visuales, dolor de cabeza y mayor riesgo a enfermedades cardiovasculares. Siguiente. La minería en mercurio en México nos sitúa en un papel importante que atender. Antes de la suscripción del convenio Minamata, la extracción artesanal de mercurio en nuestro país estaba solamente referenciada al tema de acuñar la moneda, un tema histórico. Sin embargo, actualmente México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de extracción artesanal de mercurio y de uso de mercurio en la minería artesanal de oro. Querétaro, el estado, el centro de la República, es el segundo lugar, el primer lugar, perdón, a nivel nacional donde se extrae minería de forma artesanal. Por lo tanto, de una forma preventiva, hablar de este conflicto que se tiene a nivel mundial sobre la eliminación del mercurio, donde tenemos 15 años para esta eliminación y donde el anexo 1 y el anexo 2 del convenio de Minamata sobre mercurio nos refieren disposiciones y obligaciones específicas con plazos para no utilizar el mercurio en usos convencionales y en productos que se encuentran en el mercado, es importante la participación de toda la sociedad para el cumplir este tratado internacional. Siguiente, para finalizar. El consumo de peces contaminados, según la EPA, el informe del 2014, es que casi todos los peces y mariscos contienen mercurio. En los últimos años, varios países han emitido recomendaciones para disminuir la cantidad de pescado que se consume para llegar a una cantidad saludable. Siguiente, por favor. Por lo tanto, quiero terminar mi participación exhortando a toda la población y a los aquí asistentes en tomar un énfasis sobre esta pandemia silenciosa de exposición y riesgo a las sustancias químicas en los niños, específicamente el mercurio. Porque como bien lo señalaban nuestros líderes ambientales en el año 2016, los recursos naturales son importantes para su protección. Hay un principio de soberanía que el Estado tiene que ejercer sobre estos recursos naturales, pero también es importante reconocer que mientras la calidad ambiental no se encuentre garantizada, el derecho a la vida y el derecho a la salud no pueden estar plenamente ejercidos. Muchas gracias.